The question is how much more. I want the fairy tale. Mujer bonita. Esta es la historia de Edward, un empresario millonario que se dedica a la compra-venta de compañías en quiebra. Edward ese día había terminado con su novia y ahora se dirigía a su hotel en Beverly Hills ya que debía trabajar, pero como casi no manejaba porque acostumbraba a tener un chofer, se pierde, cosa que le cambiaría su vida para siempre, pues le permitiría conocer a Vivian. Vivian es una prostituta de Hollywood que no tenía mucho dinero por el poco trabajo que había tenido esa semana y no le ayudaba en nada el que su compañera de cuarto, Kit, le robara el dinero de la renta para pagar una deuda que tenía con su manejador, pero esa misma noche se encuentra con Edward, a quien le ofrece llevarlo a Beverly Hills por $20, cosa que éste acepta. En el camino descubrimos que Vivian es una gran conocedora de autos y como Edward no sabe manejar estándar, le propone a Vivian que maneje. Una vez que llegan al hotel, tras ver que Vivian iba a regresar en autobús para ahorrar el dinero que ganó, le propone pagar su tarifa y entrando al hotel, aunque a Vivian le cuesta acoplarse con la clase social del lugar, llegan juntos a la habitación, donde en un principio Edward se rehúsa a acostarse con ella y le propone solo platicar, pero tras ver la insistencia de Vivian, este le dice que le pagará la noche entera para que se tranquilice, pero cuando Vivian entra al baño, Edward se molesta porque creyó que Vivian llevó drogas, pero descubre que en realidad Vivian solo quería limpiarse los dientes con su hilo dental. It's just that very few people surprise me. Al pasar la noche, Vivian le cuenta que nunca besen la boca para no enamorarse y eventualmente terminan acostándose juntos. Al otro día conocemos un poco más de Edward, como que nunca se asoma por el balcón porque le teme a las alturas y que trabaja tanto que prácticamente no tiene vida social. Además de que le explica un poco a Vivian cómo funciona su trabajo de compra-venta de compañías, mencionándole que actualmente están trabajando por conseguir una compañía de $1,000 millones y justo acerca de eso le llama a su abogado diciéndole que lleve un acompañante a la cena que tendrá con el dueño de dicha compañía para que la situación sea más social. Entonces Edward decide llevar a Vivian a la cena, proponiéndole de paso contratarla como su acompañante toda la semana, cosa que Vivian acepta. Baby, I'm gonna treat you so nice, you're never gonna wanna let me go. And Vivian, I will let you go. Edward le deja dinero extra a Vivian para que compre un vestido para la cena, pero cuando Vivian va de compras a una de las zonas más caras de Beverly Hills, las trabajadoras la discriminan por su apariencia, causando que Vivian se entristezca y vuelva al hotel, donde el gerente la detiene antes de que pudiera subir a su habitación para hablar, ya que desconfiaba de ella, pero tras escuchar lo que le pasó, este llama a una de las tiendas para que Vivian pudiera comprar y recibiera trato preferencial. Además, cuando Vivian llega de comprar, le pide ayuda al gerente para saber cómo comportarse durante la cena y el gerente decide ayudarla sin problema alguno. She's waiting for you in the lounge. Intriguing young lady, Miss Vivian. Intriguing. Llegada la hora de la cena, Edward queda impresionado con lo elegante que se veía Vivian, aunque aún le cuesta un poco comprender cómo comer ciertos alimentos, mientras que, por el lado de los negocios, Edward menciona que planea deshacer la compañía y venderla por partes, cosa que molesta al dueño de la compañía, quien se va enojado del lugar, y aunque Edward tiene controlada por completa la situación y la compañía ya es prácticamente suya, se siente un poco mal por esto, ya que, según intuyó Vivian, a Edward le agradó el dueño de la compañía. You and I are such similar creatures, Vivian. We both screw people for money. Apuesto a que es muy popular con las chicas. Después de esto, le cuenta a Vivian que su padre murió hace un mes y que hace 14 años que no lo veía, para posteriormente bajar al bar, donde Vivian lo va a seguir y después de un pequeño momento romántico, vuelven a pasar la noche juntos. Al otro día, cuando Edward descubre que trataron mal a Vivian en una tienda, decide acompañarla personalmente a comprar, donde hace que todos los empleados estén a su disposición y llenen de halagos a Vivian, al punto de entregarle la corbata de un empleado que a Vivian le gustó para Edward, y una vez que había hecho varias compras en distintas tiendas, decide pasar al lugar en el que la trataron mal para cobrar venganza. You work on commission, right? Yes. Big mistake. Big.
Por su parte, Edward tenía una reunión con su abogado, quien le menciona que ya casi tienen la compañía en el bolsillo, pero este nota que Edward se está arrepintiendo de adquirirla, y más tarde Edward le cuenta a Vivian que su padre era millonario y que dejó a su madre por otra mujer, llevándose su dinero, por lo que Edward, como venganza años después, adquirió la compañía de su padre y la vendió parte por parte. Al otro día, Edward lleva a Vivian a un partido de polo, donde debía hacer unos negocios, y en un principio la cita iba bien, esto hasta que le presenta a su abogado, quien de inmediato intuye que Vivian es el motivo por el que Edward se está retractando del negocio. La situación se complica aún más cuando Edward ve a Vivian hablando con el nieto del dueño de la compañía que va a adquirir, y tras encelarse le revela a su abogado que Vivian es una prostituta, quien utiliza esta información para incomodarla con el objetivo de alejarla de Edward. You and I could get together sometime after Edward leaves. De regreso al hotel, Vivian le dice todo lo que le molestó, mencionando que nunca nadie la había hecho sentir tan vulgar como Edward ese día, pero Edward por su parte también se pone a la ofensiva, provocando que Vivian decida irse sin recibir su pago, pero antes de tomar el elevador, Edward sale a disculparse, contándole que reaccionó así porque se puso celoso, y una vez que arreglan sus problemas, Vivian le cuenta que solo atraía a vagos como pareja y que terminó siendo prostituta porque no le quedó otra opción, ya que no le alcanzaba para pagar el alquiler, mostrando su total arrepentimiento. I think you are very bright, very special woman. Al otro día, después de confrontar a su abogado, Edward planea una cita con Vivian, donde después de prestarle un collar que valía $250,000, la lleva en avión hasta San Francisco a una ópera, contándole que las personas que van por primera vez a una ópera, si la aman, la amarán por siempre, pero si la odian, entonces pueden apreciarla, pero nunca será parte de su alma, y tras ver la reacción de Vivian, notamos que realmente amó la ópera. Después de esto, mientras jugaban ajedrez, Vivian le propone que se tome el día libre, cosa que Edward acepta, por lo que esta vez Vivian planea su cita romántica, en la que primero hacen un picnic, para posteriormente ir a un café, y de regreso a casa, Edward llega tan cansado que se duerme, por lo que Vivian aprovecha para besarlo en la boca, provocando que Edward despierte y consoliden la velada durmiendo juntos. I love you. Al otro día, Edward le menciona que quiere seguirla viendo después de que termine la semana, por lo que ya le tiene preparado un departamento donde pueda vivir para que deje las calles, además de que le seguirá enviando dinero, pero Vivian le menciona que no quiere esto, contándole que de pequeña su madre la encerraba y que imaginaba que un caballero de brillante armadura llegaría en su caballo levantando su espada a rescatarla, y que básicamente no quiere vivir eso de nuevo. This is all I'm capable of right now. It's a very big step for me. La amiga de Vivian va a visitarla, a quien le cuenta que realmente le gusta a Edward, pero que no se quedará con él porque no quiere que le rompa el corazón y probablemente no funcionaría. Mientras tanto, la compra de la compañía ya estaba lista, pero Edward pide hablar a solas con el dueño, a quien le cuenta que ya no quiere desintegrar su compañía y en vez de eso quiere que trabajen juntos. I find this hard to say without sounding condescending, but I'm proud of you. Edward decide ir a caminar un rato, mientras que su abogado, muy molesto, va a su habitación del hotel, donde tras culpar a Vivian de haber arruinado el negocio, intenta violarla, pero en eso llega Edward, quien entre golpes e insultos lo saca de su habitación. Posterior a esto, Vivian, quien ya empacó sus cosas, le cuenta que se va porque quiere más que estar encerrada en un departamento, pues ella quiere que el cuento de hadas se haga realidad, por lo que Edward, tras aceptar que es algo que nunca le podrá dar, decide dejarla ir, no sin antes pedirle que se quede una noche más, pero Vivian lo rechaza. I think you have a lot of special gifts. Finalmente Vivian se va, no sin antes despedirse de su amigo el gerente, y una vez que llega con su amiga le menciona que se irá a San Francisco a trabajar y tal vez a continuar sus estudios, además de entregarle el dinero que le pagó Edward, mencionándole que ella cree que tiene potencial. Mientras tanto, Edward, quien pasó extrañándola toda la noche, tras hablar con el gerente, decide tomar una importante decisión. It must be difficult to let go of something so beautiful.
Entonces Edward baja de su limusina para comprar unas flores y llega levantando su paraguas cual si fuera un caballero levantando su espada, para posteriormente, pese a su miedo a las alturas, subir por la escalera del edificio hasta el piso más alto y reencontrarse ahí mismo con su mujer bonita. Y con esto me despido, espero que disfrutaran al máximo del video, no olviden dejar su like y suscribirse, cuídense mucho y nos vemos en la próxima, ¡hasta luego! Y en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.